Por acá, bueno, agradecerle nuevamente a Sergio por participar en el foro y bueno, invitarlos a participar nuevamente por el chat o bien a través de una ronda interactiva en audio. Si no tenemos más participaciones, de igual forma podemos avanzar con la siguiente ponencia y bueno, aprovechar también para saludar a Germán Jiménez, quien se encuentra hoy también acompañándonos. Germán es, bueno, un politólogo académico y quien ha conocido desde muy adentro el CNE y nos brinda día a día sus impresiones. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por estar acá. Y bueno, por acá continuamos con Humberto Rojas. Humberto es parte de Asamblea de Educación, ROAE. Él viene a conversar con nosotros sobre la observación electoral versus acompañamiento. Acá creo que esta intervención de Humberto es sumamente valiosa porque aclara quizás dudas o confusiones ciudadanas que tendemos a tener y es precisamente qué califica un proceso como o a un proceso de acompañamiento como acompañamiento únicamente y como observación. ¿Qué límites se deben cruzar y qué cosas necesitamos nosotros en Venezuela para lograr la observación y no tener únicamente el acompañamiento? Además, ¿cómo se traduce esto un poco en el ámbito internacional al momento de, bueno, presentar esa visión de los observadores o de las personas que estuvieron presentes a lo largo del proceso? Bienvenido, Humberto, y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Me toca un poco hablar de sobre la observación electoral y el versus el acompañamiento. Este ha sido un tema que ha sido muy mediático por todo el asunto de la posibilidad de asistencia sobre todo de la Unión Europea y el condicionamiento que un sector que originalmente estaba participando y que el día de ayer o el de anteayer manifestó abiertamente que ya no participaría, era una de las condiciones que imponía, que estaban solicitando, era justamente que existiese algún mecanismo de observación internacional. Entonces, bueno, primero quiero explicar qué es la observación electoral y en particular qué es la observación electoral calificada. Poco aquí tomo de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones Organizadas de las Naciones Unidas, que el concepto, ¿no? Entonces, la observación electoral se define como una sistemática, completa y exacta reunión de información. Eso es importante. Estamos tratando de recabar información acerca de qué, acerca de las leyes, de los procesos, de las instituciones relacionadas con la celebración de elecciones, los factores que atienden al entorno electoral general, es decir, el entorno político, el entorno económico, el entorno, los medios de comunicación, todas estas cosas, un análisis imparcial y profesional de dicha información. Eso es otro elemento que está contemplado en esta declaración. Es un análisis imparcial y con alto grado de profesionalismo. Y la extracción de conclusiones a partir de esta información que permita bueno, dar una información en materia de la exactitud de la información y la imparcialidad del análisis. Son esencial para que este proceso de observación tenga cabida en los términos que se plantea a nivel internacional. Siguiente. Entonces, en resumen, para efectos prácticos, es un conjunto de actividades y procedimientos de supervisión que permiten identificar y prevenir posibles errores, distorsiones y manipulaciones que ocurren en el proceso. Esto es importante porque no es solamente como se suele creer, que es simplemente el hecho de observar. Hay una serie de procedimientos donde el observador debe poder participar en una serie de auditorías o de chequeos sobre el proceso que no necesariamente implican, tal y como veremos más adelante, la simple observación del proceso. ¿Quiénes la hacen? Bueno, lo hacen los mismos organismos oficiales. El CNE tiene en principio su propia observación para tener un control sobre los procesos que está realizando, o debería. Los partidos políticos, a través de sus testigos y auditores, también pueden participar en su proceso con un interés particular. Los medios de comunicación, esencial en todos estos procesos,
La información es un elemento muy importante, ya lo voy a mencionar más adelante. Es importante ver qué está sucediendo con la noticia. Y son las organizaciones no gubernamentales locales y las organizaciones internacionales y también el ciudadano común. El ciudadano común juega un papel fundamental en el chequeo de todos los procesos electorales. Rápidamente, dos definiciones, una a corto plazo, que consiste en el monitoreo del evento el día de la elección, y otra a largo plazo. Esta de largo plazo implica un trabajo sostenido donde se analizan todos los procesos que llevan a la votación, no solamente el día de la elección, sino todos los procesos preelectorales y postelectorales. Con postelectorales queremos indicar, todo, por ejemplo, la toma de posesión de aquellos que han sido electos y también el ejercicio del cargo para el cual fueron electos. En el caso de Venezuela tenemos serios problemas con la posibilidad de ejercicio de los cargos, como sabemos. Siguiente. Cada uno de los actores tiene un propósito. Por supuesto, el órgano oficial, la defensa de su gestión. Los organismos internacionales, y aquí lo resalto, tienen un papel importante en la defensa de los tratados internacionales y de los derechos humanos. Esto es muy importante que lo mantengamos en mente para un comentario que haré más adelante. Como ya dije, los medios de comunicación tienen que ver con la noticia, la información, cómo se divulga la información, y la sociedad civil tiene que velar, o la observación civil, por el cumplimiento de su derecho a la participación. Es esencial, sin ninguna, partiendo de la imparcialidad, chequear que existan las condiciones para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a la elección de manera efectiva, independientemente de su inclinación política. Y todos estos actores permiten tener un retrato del evento electoral a partir de distintos ángulos. ¿Cuál es el propósito de observación? Bueno, identificar y prevenir posibles errores, manipulaciones, distorsiones que puedan ocurrir en el proceso. Y estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser un error involuntario, simplemente no hay intención, sino que se cometen efectivamente errores en el proceso, pero también puede haber una voluntad de alterar el proceso electoral. Y entonces esto constituye entonces un fraude, que puede ser explícito, cuando se alteran los resultados del evento, o implícito, cuando se desequilibran las condiciones de participación en el proceso electoral para favorecer a algún actor. Esto es claramente lo que podemos, en algunos casos, en los procesos que se han dado en Venezuela, hemos tenido ambos tipos de eventos que podríamos relacionar con el fraude. La presencia del observador es esencial porque se convierte en un elemento disuasivo para poder realizar este tipo de fraude, y es entonces esencial tener alguien o un organismo que estén velando por el cumplimiento de todos los procesos y de las normas para tratar de evitar las contingencias que tienen que ver con la voluntad de alterar el proceso electoral. Siguiente. Bueno, el otro propósito, por supuesto, es el cumplimiento de la normativa. Eso es esencial. Se debe dar un soporte a la legalidad de las elecciones si se cumplen correctamente la normativa, pero también denunciar que si hay violaciones a esta normativa, y en eso, de alguna manera, poder evidenciar la intencionalidad de alterar el proceso. Entonces, la organización de observación tiene que hará de conocimiento público todos los factores que contribuyan o a limitar, a promover, a facilitar tanto los positivos como los negativos, para que la comunidad local, el ciudadano común, los medios de comunicación, la comunidad nacional y la comunidad internacional conozcan cada uno de los elementos que han contribuido o desfavorecido el proceso electoral. Y tratar de mantener entonces y denunciar constantemente para que se cumplan todas las normativas
con el fin de cumplir, que el proceso tenga equidad, o sea, que todos los actores tengan la posibilidad no solamente de participar, sino participarán en unas condiciones que le permitan al ciudadano ejercer un proceso efectivo de elección. Siguiente. Otro propósito que es importante, y eso nuestra participación en este tipo de eventos, tiene que ver con educar a la población sobre el proceso electoral, cuáles son sus derechos, cuál es el sistema electoral, cuáles son las leyes, sobre el uso de recursos públicos. Se ha vuelto casi una norma pensar que el que ejerce el poder tiene derecho al uso de los recursos a su favor en estos procesos, cuando eso no es el deber ser, y buscando garantizar entonces o crear confianza sobre la transparencia, equidad, el secreto del voto, que es un elemento esencial, y finalmente los resultados. Siguiente. ¿Qué observamos? Bueno, aquí voy a pasar rápidamente. Lo que observamos en general tiene que ver con las aspiraciones y las cosas que comentaban anteriormente, las cosas que comentaba Eugenio, por ejemplo, el respeto a las leyes, conformación del Consejo Nacional Electoral, la actuación de otras instituciones del Estado. Ya mencionaba el papel de la Asamblea Nacional Constituyente, el papel del TCJ. Todos estos eventos, todos esos entes del Estado tienen que ver con el proceso electoral. No es exclusivo la función del CNE, como ya hemos visto en situaciones anteriores. La fecha de la convocatoria, ya se ha comentado. Las condiciones políticas y libertad de postulación, la conformación equilibrada de los árbitros de las juntas electorales, el registro electoral, ya lo comentó Eugenio también, el catastro electoral. En esta situación de pandemia eso es esencial. ¿Cuáles son los centros? ¿Cuántas personas solíamos tener megacentros donde tenemos grandes aglomeraciones de votantes? ¿Cómo se va a manejar esto en esta situación? Actualmente en la tabla mesa que se nos fue entregada, finalmente tiene 29.622 mesas. ¿Dónde están estas mesas? ¿Cómo va a jugar el papel de la pandemia en la ubicación de estos centros y estas mesas electorales? Bueno, la presencia de testigos y las condiciones sanitarias, que es un elemento que, por supuesto, juega un papel fundamental en esta elección, como lo señalaba Jesús. Siguiente. Otra cosa son los procesos preelectorales. Bueno, las auditorías del sistema automatizado de votación. Esto tiene que ver con la verificación de todos los procesos de la automatización, los captahuellas, las máquinas, el software. El software cumple con las condiciones para garantizar el secreto del voto. Hay la posibilidad de correlacionar la identidad del elector con su intención. Las captahuellas, cómo está la base de datos de huellas. Hemos tenido en el pasado problemas con esta base de datos por la manera como se escanean las huellas de los electores. La fabricación de las máquinas. ¿Qué compañía provee las máquinas? Si hay algo con respecto a esto en este momento, si hay alguna información, es que no existe información oficial. No existe información oficial. A 65 días de la elección no sabemos qué máquinas son, quién va a manejar el software, y las auditorías que están destinadas a este proceso son apenas 12 días, creo, si no falla la memoria. Condiciones equitativas en la campaña. Ahí vemos algunos ejemplos. Ya empezó la pre-campaña con el uso de la distribución del gas como elemento de propaganda, la distribución de alimentos, también la repartición de mortadela, creo que era que estaban repartiendo. Todas estas cosas también son documentadas porque estos constituyen elementos que atentan contra la equidad en el proceso electoral. El otro elemento es la promoción de la participación y la formación del ciudadano para el ejercicio del voto. El CNE está en deuda con este aspecto. También se entiende que si no sabemos ni siquiera cuál es el sistema automatizado o cómo vamos a votar, tampoco existe entonces una campaña institucional que indique cómo es que el elector va a ejercer su derecho. La fabricación de la tinta indeleble también se participa en el proceso si se va a utilizar. En este momento no sabemos efectivamente si se va
a utilizar tinta indeleble. Por supuesto, no podemos participar en el proceso de verificación. El día de la elección existen una cantidad de cosas a monitorear: la libertad del elector para votar, el ejercicio del voto, si hay coacción, si hay manipulación de los electores con entrega de productos. Ya hemos visto en procesos anteriores la entrega de productos en estos puntos donde una vez que votan reciben algún tipo de ayuda. La asistencia de puntos de control partidistas en las afueras de los centros, y proselitismo político en las inmediaciones y incluso en el interior de los centros, el uso indebido de los recursos públicos, la actuación del Plan República, que es fundamental para este proceso, tiene que limitarse a la función para la cual están destinadas, de traslado de material y custodia de los centros. Violencia también es otro elemento a monitorear. El proceso de verificación ciudadana, tenemos 54% de las mesas son monitoreadas, son verificadas, la transmisión de los datos es verificada de manera manual con la papeleta que surge en el caso anterior. No sabemos en este momento cómo va a ser. Son verificadas, eso es esencial. Hay sectores que están proponiendo hacerlo al 100%. El cumplimiento del horario de votación, para que no se use este elemento como una manera de favorecer a alguno de los participantes. Esto va a ser esencial en la elección que se está planteando, por el hecho de que, dadas las condiciones de pandemia, incluso se planteó alargar la jornada más allá de un día. El acompañamiento electoral es otra cosa. Es una figura promovida por gobiernos como el de Venezuela y Nicaragua, en las cuales organizaciones y personalidades autorizadas por el árbitro pueden participar en condición de acompañante como testigos de cómo se lleva a cabo el proceso electoral. Está reglamentado, y una cosa importante señalar acá es que tiene el propósito de presenciar de manera imparcial e independiente la transparencia de los procesos. Es importante este elemento presencial porque no define exactamente el alcance de este tipo de acompañamiento. Siguiente. Entonces veamos rápidamente algunas diferencias. La observación electoral calificada, tanto nacional como internacional, hace públicos sus informes y recomendaciones de manera independiente. El acompañamiento publica las críticas que son autorizadas por el ente rector. Esto es importante a la hora de brindar a la ciudadanía y a la comunidad nacional e internacional información con respecto al proceso. Es decir, hay un filtro previo de la información que se suministra. La segunda diferencia importante es que la observación electoral calificada posee una metodología para análisis integral de las elecciones y que cumple con estándares internacionales. Ya les voy a comentar un poco esto de los estándares internacionales, y que es esencial para diferenciar estos dos tipos estas dos figuras asociadas a la veeduría de las elecciones. El otro carece de una metodología reconocida. No existe una metodología internacional para un acompañamiento. ¿Okay? Los acompañantes no poseen autonomía para el análisis. Incluso son llevados a los sitios que el ente electoral determina van a visitar en su condición de acompañante. Lo que hacen es efectivamente ir con lo que hemos visto, que van con funcionarios del CNE a distintos centros que son escogidos y determinados por el ente rector. Por lo tanto, no es independiente o no tiene autonomía de movimiento en el territorio nacional. Y en el caso de la observación electoral calificada, contribuyen a generar confianza en el sistema electoral. Ya lo dije, señalan las virtudes, pero también señalan, en el caso de que no se cumplan con los reglamentos y las condiciones favorables para la elección, debe señalar si hay violaciones o si hay elementos que constituyen fraude. En el caso del acompañamiento, en el mejor de los casos, contribuye a un intercambio de buenas prácticas con el ente electoral
y lo que hemos visto en el pasado es que tienen poca incidencia sobre el desarrollo mismo de la elección. Finalmente, quería comentar esto como elemento para indicar cuál es el por qué la observación electoral internacional y nacional, pero internacional en particular, que es la que ha tenido mayor manejo en los medios de comunicación, tiene que ver con que los estándares que siguen el procedimiento para la observación sigue estándares internacionales. Estos estándares internacionales, ¿cómo se llega a ello? Pues se llega a través de convenios que definen cómo debe ser una elección democrática, una elección que cumpla con los elementos de equidad, de transparencia y de libertad necesarios para que una elección efectivamente permita elegir. Estos estándares, que como ya indico ahí, son convenios, llegamos a un acuerdo de cuáles son los elementos, permiten te permiten comparar, que en esencia es medir, el cumplimiento de los tratados internacionales y de los derechos humanos. Y en particular, el grado en que se cumple el derecho humano de elegir, el derecho humano que tiene el ciudadano para elegir sus gobernantes. Estos estándares internacionales entonces permiten formular medidas, o sea, formular elementos que permitan hacer un control de calidad del proceso electoral y evaluar la integridad de este proceso electoral. Quiero terminar acá porque el expositor siguiente, que es Juan Manuel, justamente va a hablar un poco sobre la integridad del proceso electoral en Venezuela, y es importante que esta integridad se evalúa si hay estándares que permitan comparar. Si una elección no puede ser sometida a esta evaluación con elementos de medidas acordados y que permitan la comparación, entonces cualquier elección, la elección carece de elementos de comparación y de evaluación que permitan de alguna manera certificar su calidad. Bueno, finalmente en nuestras redes sociales, mucha de la información que hemos tratado están en nuestras redes sociales, y hemos desarrollado campañas que tienen que ver con la promoción del conocimiento sobre los procesos electorales y para de alguna manera el ciudadano tenga los elementos para también servir como observador del proceso electoral venezolano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Y bueno, creo que es sumamente valioso que tú también nos des esta visión sobre la observación, porque ustedes en la Asamblea de Educación se han dedicado a hacer un trabajo muy arduo a lo largo del tiempo, precisamente observando los procesos electorales y teniendo la posibilidad de generar informes a futuro que nos ayudan también a la defensa de nuestros derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por siempre mantenerte como un aliado indispensable para la red, al igual que, bueno, el resto de los participantes. Por acá continuamos con Juan Manuel, quien, bueno, tal como ha adelantado Humberto, viene a conversar con nosotros sobre la integridad electoral y los estándares internacionales. Ahora, esta integridad electoral viene enfocada un poco en qué cosas nos pueden funcionar a nosotros para ver un proceso desde el punto de vista internacional como válido o viciado incluso, y cómo nosotros desde la ciudadanía podemos también aportar a que estos estándares y esta integridad, pueda fortalecerse y más aún pueda verse un poco más ampliada a través de nuestra participación. Bienvenido, Juan Manuel. Hola, Wanda. Hola, Griselda. Hola a todos, amigos. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, déjame... Ok. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Ok. Bueno, cuando hablamos de integridad electoral, hablamos de las normas y convenciones que aplican, ¿no? A nivel internacional y como decía, de los elementos que dice la comunidad internacional, sino que mira el proceso en todo su amplitud, ¿no? Y a eso lo vemos
que la integridad se mide desde el momento en que se nombran las autoridades electorales y se hacen las leyes y normas que rigen los procesos de elección, como el hecho de los resultados postelectorales y el ejercicio efectivo del cargo y cómo se resuelven los conflictos postelectorales. Entonces, de esta forma, ahí tenemos que la integridad electoral cumple ciertos principios. Esos principios están muy bien desarrollados en la enciclopedia electoral del ACE Project, que la invito a revisar porque es un compendio muy, muy amplio sobre el tema electoral. Y allí se establecen 6 principios básicos, ¿no?, que existen para medir o tener algunos referentes y saber si hay o no integridad electoral. Primero, el respeto a los principios de la democracia electoral, la conducta ética, garantías institucionales, precisión, cumplimiento permanente y transparencia. Cuando hablamos entonces del respeto a los principios de la democracia, bueno, básicamente es que los ciudadanos tengan derechos, ¿no?, a participar como electores ciudadanos, a que su voto tenga la misma influencia política, la libertad de organización, el derecho a la información y que la ley sea aplicada de manera igualitaria, es decir, sea imparcial la aplicación de la ley, ¿no?, y la aplicación de las normas administrativas, es decir, que no se castigue a unos sí y a otros no. En este sentido, vamos a ver algunos datos de cómo evolucionan algunos de estos principios a partir de lo que es la información del proyecto Variedad de las Democracias, ¿no? El proyecto Variedad de las Democracias han medido a partir de encuestas exactas como diversas dimensiones de la democracia. En la democracia electoral mide si hay elecciones libres y justas. El periodo o el rango de tiempo que yo he utilizado es del 99 al 2019, y en ese rango lo que estamos observando en esta gráfica es que hay una disminución de manera sistemática de que hay elecciones libres y justas, pero luego de 2016 cae abruptamente la idea de que las elecciones son libres y justas. Es decir, cuando el gobierno pierde las elecciones del 2015, hay un cambio en la manera como se hacen las elecciones en Venezuela. Dejan ser elecciones de mala calidad, con ventajismo, a ser elecciones no competitivas. Si vemos otra dimensión de los principios de la democracia, por ejemplo, la libertad de asociación o la libertad de expresión, vemos sí una caída sistemática desde el 99, sobre todo en términos de libertad de información y más recientemente en la libertad de asociación con la intervención de los partidos políticos, cosa que hablaba Eugenio. Desde 2012 en adelante ha venido la intervención judicial o las restricciones administrativas de los partidos políticos o la creación de normas para el registro, re-registro, recontrarregistro. Entonces vemos también que desde 2013 en adelante fundamentalmente también hay una forma o un deterioro sistemático de este principio. Luego vamos al principio de conducta ética, y bueno, tiene que ver con la forma de actuar de los oficiales electorales, de los partidos, los candidatos, de las instituciones, ¿no? Y es un comportamiento que se espera que tenga quien esté comprometido con un proceso electoral limpio, que se promueva la libertad, la justicia y que no se ponga en riesgo la limpieza y la integridad de las elecciones. Para este indicador he tomado, bueno, el indicador de si el gobierno hace intimidación electoral, y vemos que en la medida en que más abajo es peor ese indicador, entonces hay un deterioro bastante grande del uso de la intimidación en procesos electorales, y la compra de votos, que si bien ya venía bastante mal, ha empeorado un poco en los últimos años, pero la intimidación es lo que más se ha agravado en los últimos tiempos. Es decir, la compra de votos y el clientelismo, que no es exactamente lo mismo que la compra de votos, es una característica del sistema electoral venezolano desde hace mucho tiempo, pero ahora se
empeora si lo conjugas con que hay intimidación, ¿no? Esto nos permite llegar al siguiente punto, que es la existencia de garantías institucionales, que básicamente haya pesos y contrapesos, frenos, instituciones que puedan darle un freno a quienes cometen estos abusos, que se comprometan a una aplicación equitativa y justa de la ley y que haya un monitoreo de las elecciones desde el principio de que hay que garantizar que la elección refleje las preferencias del electorado. Bueno, hay dos dimensiones aquí que son fundamentales: la independencia del tribunal, de las cortes, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, y vemos que desde 2004-2005 la independencia del tribunal se fue a pique, y que en términos de la autonomía del EMB, que es el Electoral Management Body, es básicamente el organismo encargado de organizar elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral. También hay una caída sistemática, siendo de 2013 y 2012 en adelante una caída mucho peor de la que habíamos visto paulatinamente en los años previos, ¿no? Y llega al mínimo en 2019. Hablamos de precisión, por otra parte, y esto lo hablaba Humberto, es decir, hay elementos que tienen que ver no con que haya un fraude adrede, no que la distorsión de la elección sea una consecuencia directa de una acción de manipulación, sino que en algunas ocasiones tiene que ver con la poca capacidad institucional y del recurso humano y técnico para que se lleve una elección de forma profesional. En este sentido, las imprecisiones pueden venir no solo de un problema técnico, sino del legislador que hace una ley electoral deficiente. Y les voy a poner un ejemplo antes de pasar al indicador. Cuando en la ley, cuando la Constitución Nacional se puso que la ausencia absoluta del presidente implicaba que se celebraran elecciones en 30 días, posterior a la ausencia absoluta, no miró ni tuvo en la cabeza el proceso electoral y la complejidad de organizar una elección nacional, ¿no? Entonces allí tenemos una negligencia por parte del constituyente al poner un lapso de tiempo para una elección nacional en menos de 30 días, ¿no? Cuando vemos el Consejo Nacional Electoral en esto, la capacidad del Consejo Nacional Electoral siempre ha sido muy alta. El Consejo Nacional Electoral por muchos años heredó profesionales del Consejo Supremo Electoral, pero bueno, poco a poco ha ido perdiendo ese personal y las condiciones laborales de ese personal también han empeorado y se ha politizado buena parte del personal de alguna parte del Consejo Nacional Electoral. Aún así, esta categoría o este indicador sigue siendo relativamente bueno en comparación a los anteriores, me refiero, ¿no? Y cumplimiento permanente es otro de esos principios, es decir, que no hay impunidad, que hay formas de hacer que los oficiales acaten las reglas de juego, de que se sepan que sean castigados. Y ahí hablaban también sobre este tema, ¿no? Que, por ejemplo, cuando no los puntos rojos, se dice, bueno, no se van a tener los puntos rojos, que no, ¿cómo lo vas a castigar en el supuesto de que si aparezcan? ¿Cómo vas a invalidar? Es decir, no hay una prevención sobre este tipo de malas prácticas electorales, de forma tal que no puede haber cumplimiento permanente. Y lo vemos también con el tema de la campaña de la mortadela o del gas. Es decir, no hay nadie castigando que unos candidatos usen recursos públicos para sus fines partidistas. Esa impunidad impide que haya un juego limpio. Aquí, bueno, el Estado de Derecho es, el índice de Estado de Derecho, es evidente cómo ya el Estado de Derecho venezolano se ha perdido de forma dramática y sistemática, y por lo tanto la gente que está en el poder confía en que no va a ser castigada por abusar de su posición de poder, mucho menos en elecciones.
Finalmente, vemos la transparencia, que es el hecho de que, que las decisiones, los sistemas sean abiertos, que puedan ser auditables, de que las decisiones puedan ser rastreables, de que los mecanismos de decisión puedan ser escrutados por la sociedad civil y por los actores políticos involucrados. Y eso redunda en la confianza, ¿no? Aquí vamos a ver, por un lado, el índice de corrupción política, mientras más alto es peor la corrupción, mientras que la administración imparcial y rigurosa, mientras más abajo es menos eficaz y menos transparencia en la aplicación de las leyes. Vemos como todos los indicadores ya de por sí eran malos y van empeorando a partir de 2013. Es decir, que nosotros teníamos un sistema bastante sesgado para antes del 2012, y una vez que llega Maduro al poder, ya ese sistema va en la debacle, y más después de la elección de 2015, ¿no? Vemos como que hay hitos en ciertos momentos. Entonces, no hay transparencia, no hay imparcialidad en la administración pública, y eso va en detrimento de los procesos electorales. Yo no voy a repetir ya aquí porque ya Humberto lo ha dicho y lo ha hecho un poco también Eugenio. Los problemas de integridad electoral en Venezuela son profundos, tiene que ver con cómo se ha hecho la ley, cómo se han hecho las normas. Creo que Luis Lander va a hablar sobre luego el nuevo sistema electoral que las normas ad hoc han establecido, que violan los principios de proporcionalidad, personalización del voto y sufragio directo. Más allá, además de los problemas ya que tenemos de la forma como se nombró el Consejo Nacional Electoral, y cómo la propia jueza que fue parte de la sentencia se nombró a sí misma también presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es decir, vemos ahí una endogamia muy grande dentro del gobierno. Entonces, yo solo quiero dar las gracias nuevamente por la invitación, disculparme por los problemas técnicos y bueno, ahí les dejo la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también súper importante y valioso esto que nos presentas, porque, bueno, aún con el tema de conectividad que puede ser complicado, creo que hoy en día la forma que nosotros tenemos para ejercer nuestros derechos es precisamente a través del conocimiento. Y este conocimiento va de la mano con entender la integridad electoral y los estándares internacionales que se presentan y cómo nosotros como ciudadanos formamos parte de esto, pero además también cómo podemos formar parte activa de algo que va más allá de, bueno, simplemente conocer nuestros derechos electorales, políticos y ciudadanos y ejercerlos, sino también, bueno, protegerlos. Y esta protección viene un poco a través de la observación. Y sobre esto, pues, viene Luis Lander, quien es del Observatorio Electoral Venezolano, a conversar sobre el desafío de observar en Venezuela. Ser observadores electorales, sin duda alguna, a nivel internacional es una tarea sumamente importante y, bueno, sumamente valiosa para cada ciudadano. Pero acá en Venezuela, más allá de implicar, todo esto también implica un reto grandísimo. Pues tenemos que sortear múltiples obstáculos que impone no solo los órganos electorales, sino también pues nuestra propia quizás ley electoral. Entonces por acá para conversar sobre esto viene Luis. Bienvenido Luis y muchísimas gracias por estar acá. Luis, ¿nos escuchas? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Luis, buenísimo. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este foro. A ti, Wanda, a Griselda, a Vivi. Bueno, varias de las cosas que tenía programadas, que había pensado conversar hoy, ya ese es el problema de estar al final de los foros, que ya muchos dijeron lo que yo había programado decir. Entonces voy a poder andar más rápido que me hubiera logrado si hubiera hablado de primero.
llamé esta presentación, como lo están viendo allí, buenas elecciones para superar la crisis. Eso, más que una afirmación, lo estoy poniendo como una pregunta. ¿Es posible que unas buenas observaciones, unas buenas elecciones, perdón, nos ayuden a superar la crisis? Yo paso, yo creo que no tengo control yo de la... Por supuesto que en esto tenemos que comenzar por preguntarnos, bueno, ¿es el régimen político venezolano democrático? Porque obviamente la respuesta que se le dé a esta pregunta terminaría definiendo más o menos el contexto en el cual se están realizando elecciones. Por supuesto que las elecciones no es el único factor que determina si un régimen es o no democrático, porque además de las elecciones, para que un régimen pueda efectivamente ser un régimen político, pueda efectivamente ser un régimen democrático, tendría que haber efectiva independencia de los poderes, tendría que haber efectivamente igualdad ante la ley, tendría que haber un Estado de Derecho que se respete, tendría que haber respeto a los derechos humanos, y la lista por allí es muy grande. Obviamente en estos asuntos Venezuela desde hace ya una buena cantidad de años confronta serios problemas. Con respecto a los derechos humanos, en esta semana reciente ha habido tanto el informe que preparó la Comisión Independiente nombrada por las Naciones Unidas para verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, como los informes, el escrito primero y luego el oral que hizo la alta comisionada Michelle Bachelet sobre derechos humanos, plantean efectivamente un panorama que podríamos, sin exagerar, catalogar de terrorífico. Efectivamente, una cosa muy preocupante y muy trágica. Bueno, pero y por supuesto que la calidad en que se hagan unas elecciones en el país condiciona la calidad democrática. En un país donde haya malas elecciones, la calidad democrática no queda claramente minusvalida. Hay una afirmación que sí se puede decir con absoluta contundencia, que en un régimen político donde no haya elecciones, por supuesto que ahí es imposible hablar de democracia. Una pregunta que ha estado atravesando la realidad venezolana en los últimos años es si es posible que en Venezuela se produzca un diálogo conducente, algún tipo de acuerdo político nacional. Cuando hablamos de acuerdo político nacional, estamos hablando, bueno, se han experimentado aquí varias cosas. Bueno, antes de eso, todas las encuestas de opinión claramente manifiestan que la mayoría de los venezolanos, entre los cuales claramente me incluyo, quisieran para Venezuela una superación de esta crisis que sea pacífica, que sea democrática y que sea electoral. Ahora, cuando hablamos de acuerdos políticos nacionales, en definitiva, ¿de qué se está hablando? En Venezuela se ha transitado, procurado hacer lo que podría llamarse la búsqueda de acuerdos globales, acuerdos que se terminan definiendo por el principio de hasta que no se acuerde todo, no se ha acordado nada, lo cual ha sido una práctica, la práctica que se ejerció en Oslo y que se ejerció en Barbados, que no se van produciendo acuerdos parciales, sino que se plantea como posibilidad única el hecho de que se realicen unos acuerdos globales aceptados por todos, mientras que pareciera que ahora con más fuerza se está comenzando a asomar la posibilidad de no ser tan, entre comillas, ambicioso con la idea de los acuerdos, y que puede irse más bien lográndose acuerdos parciales o puntuales que de alguna manera nos vayan avanzando hacia la solución de la grave crisis de Venezuela. Por ejemplo, lograr algunos tipos de acuerdos para la crisis humanitaria, lograr algunos tipos de acuerdos que tengan que ver con la posibilidad de ayuda internacional para cosas tan dramáticas como la alimentación de los sectores más desfavorecidos, cosas de ese tipo que podría también apuntar a conseguir mejores condiciones en el terreno político y por supuesto en el terreno electoral.
Y aquí entonces, bueno, como una dicotomía, en definitiva, ¿de qué es lo que se trata para unas elecciones? Lograr condiciones mínimas o lograr lo que sea, yo lo he expresado así en varias oportunidades, lo que se puede llamar unas buenas elecciones. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos cosas, entre elecciones mínimas y y unas buenas elecciones? Las condiciones mínimas son elecciones que algún actor político dice, bueno, estas son mis condiciones y si estas condiciones no se dan, no se podría participar en un proceso electoral. De alguna manera son como condiciones que se establecen de manera teórica antes de siquiera de iniciar cualquier proceso de negociación. Mientras que las buenas elecciones serían aquellas elecciones donde las condiciones en las cuales se hace la elección es resultado y producto precisamente del proceso de negociación. El proceso de negociación permite bueno, qué sé yo, cómo se resuelve el problema de la auditoría de las máquinas electorales, cómo se hace el registro, la actualización del registro electoral, cómo funciona el problema de la selección de los miembros de mesa. O sea, no solamente, repito, poner condiciones previas, que dice, bueno, estas son las condiciones que, entre comillas, algún actor exige para poder lograr participar en unas elecciones, sino que eso sea producto de un producto de negociación. Bueno, ¿en qué es lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses? Bueno, claramente, y eso lo mencionó detalladamente Jesús, y creo que aquí no habría que detenerse mucho, pero bueno, esta situación, Venezuela no es un país aislado de este planeta, y en este planeta se ha desatado ha sido víctima de una pandemia de carácter mundial, que es esto que conocemos como el coronavirus, el COVID-19. No es Venezuela tampoco el único país, y eso ya lo detalló claramente Jesús, dando con estadísticas sobre esto. No es el único país, Venezuela, donde la pandemia ha coincidido con un calendario electoral. Y en ese proceso y en esta situación, que repito, no es exclusiva de Venezuela, sino que se reparte en el mundo, bueno, pareciera que son más los países que han decidido postergar las elecciones producto de la pandemia y esperar mejores condiciones a aquellos que han decidido hacer las elecciones independientemente de la pandemia. Y en aquellos países donde decidieron no postergar las elecciones y hacerlas independientemente de la condición de pandemia, hay varios ejemplos claros, el que nos queda más cerca, por supuesto, de la República Dominicana, y ahí enseñó también Jesús estadística clara sobre eso, donde la realización de las elecciones significó un incremento sustancial de infección de la enfermedad. Por supuesto que es importante para que se realicen unas buenas elecciones y que se pueda efectivamente producir un diálogo para la construcción de condiciones, que los poderes no electorales no se inmiscuyan donde, por decirlo coloquialmente, donde no los han llamado. O sea, hay poderes en Venezuela, como el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, que no funcionan, pero se inmiscuyen en el proceso electoral, produciendo resultados que, por supuesto, generan deterioros en la calidad y condiciones de la elección. Todo el proceso que hizo el Tribunal Supremo de Justicia desde principios de este año para, en definitiva, nombrar los nuevos rectores principales y suplentes para el Consejo Nacional Electoral, es una muestra absolutamente clara de lo que estoy diciendo. No es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia hace esto, nombrar los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero en esta oportunidad da un paso más. No solamente nombra a los rectores principales y suplentes, sino también, bueno, y ese nombramiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los rectores está claramente violentando la Constitución, porque la Constitución dice muy claramente cuál es el procedimiento para nombrar los rectores, que es exclusiva de la Asamblea Nacional,
pero también viola la Constitución cuando distribuye cargos y tareas, porque le dice al Consejo Nacional Electoral no solamente quiénes son los rectores principales y suplentes, sino dice quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente, quién va a ser cabeza de los distintos órganos subalternos del Consejo Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, perdón. Y además de eso, le asigna tareas que son también violatorias de la Constitución, porque le asigna al Consejo Nacional Electoral tareas de legislación, tareas que son, según la Constitución, funciones exclusivas de la Asamblea Nacional. Ya se ha mencionado por allí, y no lo voy a repetir, lo mencionó Eugenio, todo lo que pasa con los partidos políticos opositores, y también como lo mencionó Eugenio, esto es una cosa que no es de ahora, esto viene de antes, y debemos recordar que las primeras intervenciones jurídicas de las elecciones de los partidos políticos fueron en partidos que eran de alguna manera aliados con el gobierno. Pasó con Podemos y pasó con el MEP. Y después eso se ha generalizado y ahora vuelve otra vez. Intervienen al PPT, intervienen a Tupamaro. Aparte de, por supuesto, los principales partidos opositores, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, etc. Hace también el Tribunal Supremo de Justicia una cosa que uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega este nivel de intromisión en asuntos que no le corresponde? El mismo Tribunal Supremo de Justicia, cuando designó a los rectores, designó quién eran principales y quién era suplente. Al designar los suplentes, en esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, estaba diciendo, bueno, lo que falta alguno de los principales, allí está el suplente que le corresponde. Pues bueno, en esta oportunidad resultó que uno de los rectores principales designados, Rafael Simón Jiménez, renunció al cargo y entonces en vez de recurrir al suplente que le correspondía a Rafael Simón Jiménez, bueno, deciden una nueva sentencia que entonces nombra un nuevo rector que no es de los que están allí en la suplencia. La Asamblea Nacional Constituyente también desaplica artículos que tienen que ver con la ley de partidos, y en eso entonces habían partidos que estaban inhabilitados, el Tribunal Supremo de Justicia los interviene, y entonces a esos nuevos partidos intervenidos que estaban deshabilitados, la Asamblea Nacional Constituyente lo legitima. Entonces, bueno, aquí hay obviamente un juego que para nada es democrático y que perturba mucho el ambiente electoral. Lo que mencioné ahorita, de entre las cosas que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, que no fue solamente nombrar a los rectores y sus suplentes, sino que también les da tareas, entre las tareas que le dio al nuevo Consejo Nacional Electoral, es la de legislar. Y no en poca cosa, porque las normas, digamos, el Consejo Nacional Electoral el 30 de junio aprobó lo que se llamaron las normas especiales para la elección de la Asamblea Nacional, que en esas normas, entre otras cosas, incrementa el número de diputados de, bueno, 167 que tiene la Asamblea Nacional actual a 277, es decir, 110 diputados más. Crea en esa disposición una cosa que no está contemplada en la Constitución, que es la lista de asignación nacional que elegirá, además de los diputados que se eligen en cada uno de los estados, elegirá 48 diputados adicionales. Y eso son claramente acciones que hace el Consejo Nacional Electoral, que al legislar está violando la Constitución, pero también en la norma que aprueba se viola la Constitución, porque el número de diputados a elegir a conformar una Asamblea Nacional está claramente previsto en el artículo 186, si la memoria no me falla. También hace el Consejo Nacional Electoral, aprueba un reglamento en la misma fecha para la elección de los representantes indígenas ante la Asamblea Nacional. Y este reglamento también, aparte de que lo hace el Consejo Nacional Electoral, que vuelvo y repito, no tiene, según la Constitución, potestad legislativa, lo hace violando una cantidad de principios que están establecidos en la Constitución. Claramente viola el principio del secreto al voto, claramente viola el principio de que el sistema electoral en Venezuela debe ser de
votación directa, y entonces ahí establece un mecanismo donde en asambleas públicas a mano alzada se eligen en 2 fases la que va a ser la nueva representación indígena ante la Asamblea Nacional. El revuelo, entre comillas, bueno, no fue tanto, pero bueno, algún nivel de revuelo se creó en el país con la aprobación de este reglamento, que hizo que el mismo Consejo Nacional Electoral, un par de semanas después, el 14 de agosto, introdujo modificaciones en el reglamento para la representación indígena, que en definitiva lo que significó es que para la segunda etapa, no la primera, pero sí para la segunda etapa, se creó un mecanismo más o menos de defensa del secreto del voto. Pero en ninguno de esos reglamentos está claro cuál es el registro, cuántas asambleas se hacen, no había publicidad clara sobre eso. Digamos, quiénes son los que tienen en definitiva derecho a votar, a participar en esa asamblea. Digamos, hay una dimensión tan enorme de incertidumbres y de procesos no definidos, no reglamentados, perdón, en el reglamento, que hacen que sean, por supuesto, de poco fiables. Para citar solamente qué es lo que se está violando aquí, en el artículo 186, como les dije, establece cuál es el número de diputados que conforman la Asamblea Nacional, y eso claramente, ese mecanismo establece que la Asamblea Nacional estará conformada entre 165 y 166, 67 diputados, y con un ligero margen de variación, porque hay unos diputados que se calculan por porcentaje. Y eso claramente no se cumplió con las normas especiales aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Se viola ese artículo de la Constitución. El 187 establece que la función de legislar es una función exclusiva de la Asamblea Nacional, y aquí está el Consejo Nacional Electoral produciendo nuevas leyes que no solamente violan la Constitución, sino que también violan la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece muy claramente el mecanismo y el número de diputados a elegir. Y por citar otro más, no son los únicos, pero por citar otro más, también viola el artículo 289, que dice que en el plazo de 6 meses antes de la realización de una elección no se puede cambiar no se puede cambiar la legislación electoral. Y estando claramente en esos 6 meses se producen todas estas alteraciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer en esta situación que no pinta para nada bien, ¿no? Insistimos, y creo que en eso, por lo menos la mayoría de los que estamos acá coincidimos en eso, en que hay que seguir machacando en la necesidad de acuerdos incluyentes entre las principales fuerzas políticas, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, o por lo menos parte de ella, que incorpore condiciones para que efectivamente avancemos a unas buenas elecciones. O sea, avanzar en niveles de acuerdo que nos permitan llegar a unas elecciones que sean productos de entendimiento. Después de las elecciones del 2015, ya eso lo han mencionado varios, todas las elecciones que se han hecho en el país, en contraste a lo que he llamado buenas elecciones, podríamos llamarlas malas elecciones. El proceso de referéndum en 2016 fue muy indebidamente obstaculizado por el poder electoral, que no permitió que ese proceso se llevara a cabo. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2007 fue, en esto no se dice mucho, pero a mi entender ha sido las peores elecciones que se han hecho en el país en toda nuestra historia reciente, con la cantidad de irregularidades. Es tan irregular que ni siquiera el mismo Consejo Nacional Electoral en su página web oficial, que tiene el resultado de todas las elecciones, esas elecciones no aparecen. No hay resultados de esas elecciones. Porque, bueno, vuelvo y repito, fueron de una irregularidad tan mayúscula que ni siquiera hubo manera de maquillarlas que fueran presentables. Bueno, y comparten todas estas elecciones de irregularidades que las hacen ilegítimas. Elecciones convocadas por quien no les corresponde, la legislación y la constitución
Constitución establece muy claramente que es el Poder Electoral quien debe convocar las elecciones, y esas elecciones han sido convocadas por el presidente, por la Asamblea Nacional Constituyente, por cualquier órgano distinto a el propio Consejo Nacional Electoral. Han sido varias de ellas elecciones que se han convocado con extremada premura, elecciones que han sido convocadas con 2 y 3 meses de antelación exclusivamente, cuando el plazo razonable, un plazo razonable corto para convocar elecciones es de por lo menos 6 meses. Eso no se ha respetado. En esas elecciones las auditorías no se han hecho a profundidad y cabalidad. Se han hecho con inhabilitaciones políticas. Se elabora y se presenta un cronograma, y luego ese cronograma no es respetado, como está ocurriendo ahora, que a lo largo de estos meses, de esta semana, se introducen modificaciones. Bueno, desconocimiento de resultados, creciente desconfianza, ¿no? Bueno, entonces, aprendiendo de estas malas experiencias, unas buenas elecciones habría que insistir en varias cosas: en que efectivamente el proceso electoral sea lo más equitativo posible, y esto significa arbitraje electoral imparcial, implica convocatoria con tiempo y cronogramas que se respeten, implica observación nacional e internacional con los detalles que establece Humberto, que expresó Humberto, implica también una campaña electoral equitativa, que ya vimos con la cosa de los repartos de bombonas y de mortadela, que pareciera que eso no están dando mucho. Necesita también el atender el problema de la transparencia en la votación. En definitiva, tener claro si el sistema de votación va a ser automatizado o manual. Pareciera en todas las declaraciones que el sistema va a ser automatizado, pero la plataforma tecnológica necesaria efectivamente para eso no se ha presentado y no se sabe todavía cuál es. Para eso habría que hacer entonces las auditorías técnicas necesarias. Debería de garantizar que las auditorías ciudadanas, aquellas que se hacen al final del proceso de votación, se pudieran hacer sin restricciones. Habría que hacer se hizo de manera muy apresurada y por supuesto que no cumplió los requerimientos necesarios, la revisión y actualización del registro electoral. Habría que vigilar también que los miembros de la Junta y de las mesas electorales sean bien sorteados, pero sobre todo porque allí no ha habido tanto problema. En elecciones anteriores se hace un sorteo aleatorio razonablemente de buena calidad, pero luego los seleccionados no son notificados, no son capacitados, y termina entonces por los mecanismos de suplencia, no siendo los sorteados los que efectivamente ejercen el cargo de funcionario de mesa. Esto, por supuesto, es absolutamente crucial, porque es un mecanismo que permite que los miembros de mesa no sean efectivamente miembros seleccionados aleatoriamente, sino que terminan siendo miembros que cumplen sus funciones de manera sesgada. Y por supuesto, garantizar que todos los participantes que todos los actores participantes puedan tener testigos en las distintas fases del proceso. La tercera cosa que también se ha mencionado, y vamos rápido a esto, es que bueno, que haya libertad de ejercicio del sufragio en su doble sentido, que se pueda votar bien y que se pueda también postular bien, que la gente tenga derecho a ser candidato. Y para eso se requiere el fin de las inhabilitaciones del partido y potenciales candidatos, voto que se pueda realizar sin intimidación ni coacción, el voto asistido, los puntos partidistas, ya se habló de eso, de los puntos rojos, el carnet de la patria y la plataforma patria que parece que crece, y sobre todo la percepción de su existencia se hace cada vez más marcada. También se ha mencionado esto de la necesidad de una actuación imparcial del Plan República. Y se ha reclamado también, porque efectivamente en las 2 o 3 elecciones más recientes no se ha usado la tinta indeleble, pero ante la desconfianza sobre el funcionamiento del sistema automatizado, la tinta indeleble podría ser un factor que generara confianza.
Bueno, los mayores riesgos que nos confrontamos ahora, ya Jesús se detuvo en esto, en la situación que tenemos con la pandemia. También se ha mencionado el problema que tenemos con la plataforma tecnológica. No se sabe, no hay mayor información sobre lo que se está haciendo aquí, pero aquí, por ejemplo, Humberto creo que fue el que mencionó de que se están hablando de un poco más de 29.000 mesas, perdón, de 29.000 máquinas que estarían por llegar al país. En las últimas elecciones, el número de mesas que funcionaron en el país fue ligeramente superior a las 40.000. Entonces estamos hablando de que habría allí como 11.000 mesas. ¿Qué pasa con ellas? ¿No tienen máquinas de votación o es que van a haber 11.000 mesas menos? Y si hay 11.000, si hubiesen 11.000 mesas menos, eso significaría que una de las cosas necesarias para garantizar condiciones de seguridad biosanitaria en las elecciones sería que no hubiera concentración de gente. Pero entonces, si hay 11.000 mesas menos, eso quiere decir que en cada mesa tendría que votar más gente. Y entonces, bueno, hay este tipo de situaciones que siguen sin tener esa información y por supuesto que crea mucha duda. Y lo mismo con la auditoría. La auditoría técnica es un proceso que requiere niveles de sofisticación importantes. Digamos, quien las haga, para que las haga bien, tiene que tener una formación profesional importante. Pero bueno, pero eso se hizo bien en otras oportunidades. Y ahorita, como se ha dicho varias veces en esta sesión de hoy, faltando poco más de 60 días, vamos a tener todavía capacidad de hacer eso. Hay una gran duda que no ha sido despejada. Y entonces, en definitiva, habrá tiempo suficiente de aquí al 6 de diciembre para que se genere confianza en los electores venezolanos para que vayan efectivamente a participar en las elecciones. Una gran duda. Bueno, y entonces, por supuesto, esto se presenta comenzar de manera cada vez con más fuerza a hablar de la postergación de las elecciones. Y por supuesto que la postergación de las elecciones, y esto se ha convertido en el argumento principal de quienes creen que las elecciones deben hacerse el 6 de diciembre, que posponer las elecciones significaría una violación de la Constitución, cosa que es cierta, porque efectivamente si se postergan las elecciones, el artículo 192, que dice que el periodo de la Asamblea Nacional es de 5 años, se estaría violentando, porque al no haber una nueva Asamblea Nacional, eso no habría que ver cómo se resuelve eso, y eso obviamente es un problema que tiene que ver con también el artículo 119, que dice que es el 5 de enero el día donde empieza la nueva Asamblea Nacional. Pero estamos en un proceso, y ya lo mencioné sobre varios temas anteriores, que este proceso ha estado absolutamente plagado de violaciones constitucionales. Usar como un argumento, como una idea fuerza, la idea de que no se puede cambiar las elecciones, la fecha de las elecciones, porque eso violaría la Constitución, es por lo menos un acto elevado de cinismo, para decirlo menos, ¿no? Y por supuesto, esto aquí, hacer una modificación de la fecha de las elecciones de manera unilateral, por supuesto que no es para nada una buena idea. Sería una muy mala idea, porque no hace más que agregarle más problemas a una situación ya muy problemática. La manera por que esto se podría hacer, y es un poco lo que ha estado proponiendo la Unión Europea, y algunos actores políticos nacionales han avanzado en eso, es la idea de lograr algunos niveles importantes de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas, que entre otras cosas incorporen la postergación de las elecciones, no para simplemente hacerlas después, sino para efectivamente tener tiempo a atender estos asuntos que he tratado, que nos permitirían llegar a una buena elección. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, muchísimas gracias por esta participación tan especial que nos brindaste, y bueno, toda la información sumamente valiosa que nos brindas respecto a los retos que tenemos al momento de observar. Por acá, bueno, ya para concluir un poquito este evento, tenemos la participación de Griselda Colina.
quien es parte del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Griselda, bueno, además de también ser parte de las organizadoras de este evento, bueno, es miembro fundador de la REC y viene a conversar sobre la observación internacional en el contexto venezolano. Es decir, cómo esa observación que puede realizar la Unión Europea, la ONU o otras embajadas a nivel internacional puede tener algún tipo de vinculación en el ámbito nacional y sobre todo en el tablero electoral que tenemos hoy en día. Bienvenida, Grisa, y muchísimas gracias por tu participación. Buenos días, muchas gracias, Wanda. Bueno, gracias a todos también los compañeros que me antecedieron por sus magníficas presentaciones. Yo creo que nos dan un panorama bien completo de dónde estamos y qué podemos hacer. Nosotros justamente desde la Red Electoral Ciudadana, desde este espacio de articulación de las organizaciones de la sociedad civil, quisimos hoy, 2 de octubre, Día de la No Violencia, Mundial de la No Violencia, en donde se está haciendo un homenaje a muchos hombres que pusieron su palabra para la paz, para la no violencia. Nosotros queremos también hacerle un homenaje y recordar a gente venezolana, a esa gente de paz que nosotros tuvimos entre nosotros, que ya no nos acompañan, pero que su palabra está con nosotros. Recordamos especialmente a Pedro Niken, un hombre que hasta sus últimos días estuvo hablándonos de la negociación, de lo ineludible, que es negociar y dialogar. Y también recordamos con muchísimo cariño al Chema Cadenas. Al Chema Cadenas, que fue también ese hombre tan maravilloso que nos acompañó y siempre estuvo dispuesto al diálogo, a la negociación, a la resolución de los conflictos por la vía pacífica. Nosotros hoy, Día de la No Violencia, insistimos en que las elecciones son una vía pacífica para este grave conflicto que enfrenta el país. Ya lo decía también Vivi en su presentación, Venezuela atraviesa una crisis multidimensional gravísima, donde hay una emergencia humanitaria compleja, donde también tenemos una crisis de movilidad grandísima, donde hoy nos llega el COVID y nos encuentra con las peores condiciones posibles. O sea, si en todos los países la pandemia ya era difícil, pues para nosotros es mucho peor, es mucho más, nos encuentra en un grado de fragilidad mucho más grande. Y nosotros no podemos dejar de decir que esa emergencia que ya se vivía, pues tiene una causa y tiene un origen que apunta hacia el quiebre de la institucionalidad democrática. Y en ese sentido vemos que, si bien es cierto, y ahí tomo las palabras que dijo al principio Eugenio, ninguna elección por sí sola va a resolver el grave conflicto que enfrenta el país, pues una elección es un paso que tenemos que transitar. Y una elección, como lo acaba de decir Luis, tiene que ser una buena elección, no puede ser cualquier elección, no puede ser una mala elección como esta que se está organizando. Una elección que primero no cuenta con el consenso de la pluralidad de actores, de los actores que representan a toda la institucionalidad, donde esté toda la diversidad de los actores políticos, pero también se escuche la voz de la sociedad civil. Allí, una de las cosas importantes que vemos es la posibilidad y entender un poco cómo son esos mecanismos de observación internacional que son posibles en Venezuela y para este proceso, pero también para futuros procesos. Y cuando hablamos de futuros procesos, hablamos incluso del año que viene, porque yo creo que una de las cosas que nos toca entender es que la reconstrucción de la vía electoral es necesaria y que tenemos que comenzarla, que todas este diagnóstico, estas condiciones, estos elementos que se han abordado aquí hoy, tienen que servir no solo para que haya conciencia de lo mal que está la situación, sino para también tener las evidencias de los puntos donde hay que hacer un trabajo efectivo y del tiempo que nos tomaría hacer ese trabajo y esa reconstrucción de la vía electoral. Y que en ese trabajo, lamentablemente, por las condiciones que tiene el país, necesitamos un acompañamiento, necesitamos un apoyo de la comunidad internacional, una comunidad internacional que puede estar presente a través de mecanismos que ya existen.
Humberto presentaba la diferencia entre el acompañamiento y la observación. Para nosotros es importante, lo que he tenido hasta los últimos procesos ha sido estos acompañantes internacionales que en su mayoría han servido para refrendar lo que ha sido la voz del Consejo Nacional Electoral. Por mala que haya sido la elección, estos acompañantes lamentablemente han certificado el proceso y han avalado lo que se ha venido haciendo en el país. Pero también hasta 2006 nosotros tuvimos presencia de misiones de observación internacional en el país. Esa posibilidad se había cerrado y en 2020, gracias a esa carta que envía Arreaza a la Unión Europea y a Naciones Unidas, se abre esa posibilidad. Yo creo que eso es una cosa importante que debemos evaluar, debemos tenerla también dentro de estas condiciones posibles que tenemos también en esa mirada más a mediano plazo. Es posible seguir trabajando para que esas misiones lleguen al país. Ya insistimos, esa es una brecha que se abrió, esa estaba cerrada desde 2006 y es importante que podamos tener eso en cuenta y podamos incluso desde la sociedad civil, ayudar con nuestras voces y presionar para que esos mecanismos puedan activarse en los tiempos y con los tiempos y las condiciones que se requieren. Otra de las posibilidades que vemos en el marco de los procesos electorales en Venezuela para la presencia activa de grupos internacionales son las misiones de estudio. Yo creo que bien lo decía tanto Humberto como Juan Manuel y varios de los compañeros que me antecedieron. Hasta 2015, desfavorables, había ventajismo, ciertamente no teníamos las mejores elecciones, pero no habíamos tenido tampoco las elecciones tan malas como las hemos tenido después de 2015. O sea, los procesos de 2017 y 2018 han sido en verdad procesos donde se han violado no solo garantías electorales, sino se han violado derechos humanos que están involucrados en el proceso electoral, y eso es importante que quede registrado no solo en esos documentos de los mecanismos de observación, sino también en los documentos y en los informes de la Oficina de la Alta Comisionada, en la misión de determinación de hechos que fija y establece las responsabilidades específicas de quienes cometen esas violaciones. Es importante que eso quede allí señalado. Para nosotros es relevante también decir que después de 2015, hasta 2015, nosotros vimos cómo en el país había misiones de estudio. Las misiones de estudio no tienen el despliegue que tiene una misión de observación, pero sí tienen la particularidad de que están presentes a lo largo del evento electoral, consultan a los actores locales, se basa mucha de su información en lo que hacen y lo que recogen los grupos de observación nacional electoral, que sí tienen un despliegue en todo el país, y que presentan informes que luego dan cuenta de lo que es ese proceso. Es importante poder contar y avanzar en la posibilidad de mecanismos que establezcan ese diagnóstico y que nos permitan a nosotros también sentirnos que no estamos solos en este proceso y que el trabajo que estamos haciendo desde la sociedad civil venezolana va a tener un megáfono más alto en la comunidad internacional. Hasta 2015, insisto, las misiones, nosotros pudimos ver cómo, por ejemplo, estuvieron aquí presentes en 2012 y 2013 misiones de estudio del Centro Carter. El Centro Carter ya no había misiones de observación, pero los informes del Centro Carter de las elecciones de 2012 y de las elecciones de 2013 corresponden a misiones de estudio que se hicieron en el país. En una de las actuaciones no aceptaron el Centro Carter las credenciales del CNE
pero en 2013 sí aceptaron las credenciales y eso fue parte de lo que se acordó con el Consejo Nacional Electoral para poder tener ingreso a los centros electorales. Y esos informes están allí. Y luego en 2015 también recordamos la misión de estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ICAPEL, que estuvo presente en el país e incluso hizo una presentación en enero de lo que fueron los resultados de sus hallazgos. Entonces, también la misión de estudio que hizo IDEA Internacional con la UCAP. O sea, yo creo que ha habido experiencias exitosas y que nos demuestran lo relevante y las posibilidades que tienen estas misiones de estudio. Finalmente, como tercer punto, está la asistencia electoral de Naciones Unidas. Para nosotros, desde las organizaciones que estamos impulsando el diálogo social, hemos venido viendo en la asistencia electoral una posibilidad para que un órgano multilateral pueda estar presente en la gestión del conflicto. Es importante la mirada a largo plazo, la mirada comprensiva que tiene la ONU, pero además aprovechar la presencia de todas las agencias de Naciones Unidas que ya están hoy en el país y que pueden servir para informar y para conformar ese expediente y esa misión de evaluación de necesidades que podría ayudarnos tanto a los venezolanos, nuevamente, no solamente pensando en este proceso del 6 de diciembre, sino también en los procesos que vienen, en la posibilidad de un referéndum revocatorio que podría activarse el año que viene y también en los próximos procesos electorales, porque ciertamente yo creo que una de las cosas que la mirada cortoplacista no puede ser ya más parte de la estrategia. Nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer, no solo en esto que nos viene ahorita en los próximos meses, sino también pensando el año que viene, cuál va a ser las posibilidades y qué podemos hacer nosotros para ayudar a superar ese conflicto. Porque, nuevamente, la emergencia humanitaria compleja está acabando con vidas humanas. Está acabando llevándose a muchos de nuestros seres queridos. La pandemia está de verdad haciendo estragos en el país. Y una de las cosas que nosotros decimos es que ciertamente tenemos que cumplir, se tiene que cumplir, es irrenunciable, sí, es cierto, no se puede renunciar a la protección de la vida humana. O sea, este proceso electoral tiene que, y cualquier proceso que venga, tiene que ofrecer garantías para la vida humana de las personas. Y una de las cosas que también nosotros hemos dicho siempre en nuestros eventos es que la democracia no se suspende. O sea, una cosa no tiene por qué estar por encima de la otra. Aquí se tiene que garantizar la vida y se tiene que garantizar la posibilidad al cambio político, que es la consecuencia, que es lo que nos tiene en este estado de gravedad de situación. Entonces yo creo que para cerrar, la mirada a largo plazo, revisar, entender que el 6 de diciembre no se acaba el país, que no se acaba nuestra actividad, que el 5 de enero tenemos mucho más trabajo por delante y que todas estas organizaciones que estamos hoy aquí presentes, desde la academia, desde las organizaciones de observación electoral, desde las organizaciones civiles, desde las organizaciones y desde los defensores de derechos humanos, tenemos un trabajo por delante para la recuperación de esos derechos, para la defensa de la vida y de la dignidad humana que nos toca por delante, porque entender eso, yo creo que eso nos hace ver que el proceso electoral no es un proceso más simple para escoger a una autoridad u otra. Es un proceso que se da en un grave conflicto que nos está enfrentando a los venezolanos, que ha agotado a todo el país y que ha hecho que ciertamente no haya hoy una posibilidad de cambio cierta, pero es una posibilidad a la que no podemos renunciar. Que la población sepa que hay una sociedad civil dispuesta a trabajar en la ruta electoral para que esa ruta electoral sirva como una expresión genuina de ese cambio político que es necesario, que sirva como una vía pacífica para avanzar hacia esa democracia estable que queremos
es parte de los mensajes que también queremos dar en estos tiempos, que ciertamente las posibilidades de que este evento de parlamentario fuera una buena elección se han ido cerrando. Pero entendemos eso, que con esto no se acaba, no se cierra el juego, que las posibilidades siguen, que el país sigue existiendo y sigue demandando de nosotros una acción efectiva y activa. Con esto cierro, gracias. Muchísimas gracias, Grise. Y bueno, por acá también aprovecho tu intervención y el cierre de esta intervención para leerte un comentario que nos hace Emma Moreno a través del chat, donde ella nos comenta: además de misiones de estudio, estarían las misiones de carácter técnico como principio de la llamada cooperación horizontal, principio muy activo entre los organismos electorales de la región, integrantes del protocolo de Quito y protocolo de Final, así como la de UNIORE, de los cuales el IDH es su secretaría. Estas misiones de carácter técnico forman parte de la nueva generación de observación electoral. Bueno, acá nos corrige el IDH, CAPEL y es protocolo etical. Creo que tu visión sobre este tema es sumamente valioso porque también nos hace ver cómo esa cooperación internacional también se conjuga con el apoyo interno que desde la ciudadanía nosotros impulsemos. Y bueno, por acá, ya hablando de ciudadanía, aprovechar a hacer un comentario de Andrés Rolando, quien nos comentaba por el chat: la condición civil del proceso electoral sin intervención en ningún momento del medio militar en las actividades electorales, salvo lo contemplado en el Plan República y siempre fuera del recinto del centro de votación. Esto es importante porque creo que esto es parte de nuestras condiciones posibles y también las condiciones ideales que nosotros soñamos. Sin duda alguna, nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer frente a un proceso electoral, pero también tenemos la posibilidad de ser esos ojos de la democracia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros, por ejemplo, desde la red tenemos una plataforma llamada Venezuela Documenta, donde tienen la posibilidad de responder a instrumentos sobre incidencias, pero también tienen la posibilidad de reportar a través de las redes sociales con la etiqueta hashtag Yo Documento 6D, pues comentarnos todas las irregularidades que se van dando en el marco de este proceso. Una vez que nosotros conocemos esas condiciones ideales, los retos que enfrentamos al momento de ser observadores y también esa contraposición de lo que queremos versus lo que realmente necesitamos, creo que es momento en el que nosotros como ciudadanos nos integremos pues a esta dinámica y tengamos la posibilidad también de ejercer nuestro derecho al sufragio más allá de simplemente decidir votar o no, sino pues participar a través de la observación y a través de la protección de nuestros derechos, pero también el derecho del resto de los ciudadanos. Por acá, bueno, quiero también aprovechar este espacio, ya cerrando un poco, para invitarlos a nuestro próximo evento llamado Trastornos Informativos y Elecciones en Venezuela, muy de la mano con lo que comentaba Sergio, pues un poquito para desmentir esas fake news y saber cómo identificarlas, pero sobre todo tener la posibilidad de, como ciudadanos, ser promotores de la verdad y de la transparencia. Este evento lo vamos a desarrollar el próximo miércoles 7 de octubre, de 2:30 p.m. a 5:30, y va a contar con la participación de Héctor Banoli, que es del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, de María Fernanda Madrid, de Observa BE, y de Morela Alvarado, que es del ININCO UCB. Este evento, bueno, va muy de la mano con toda la desinformación que nosotros hemos vivido, pero también se muestra como una oportunidad para que nosotros como ciudadanos tengamos esa posibilidad de ejercer un cambio. Por acá me comentan que el evento tuvo un cambio, no es el 7, sino el lunes, este próximo lunes 5 de octubre, igual de 2:30 a 5:30, disculpen la confusión. Y bueno, por acá también para cerrar y para que lo tengan ustedes en cuenta, también ser quizás esos elementos replicadores, vamos a tener la grabación de este evento y de los eventos que han pasado y que vienen en la página web venezueladocumenta.org, igual se las voy a dejar por acá por el chat, de modo que pues tengan la posibilidad de consultar y de volver a ver estas ponencias una vez más, cuando así lo requieran o pues cuando necesiten una información puntual de la misma. Les agradezco muchísimo por conectarse, por mantenerse acá
expectantes de este foro, pero también activos participando y brindándonos sus opiniones, porque sin duda alguna esta es la empresa que nosotros queremos construir, donde tengamos la posibilidad pues de brindar los diversos puntos de vista, pero que a través del respeto logremos esa cohesión y el ejercicio pleno de nuestros derechos y pues de lo que implica una ciudadanía activa. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en el próximo evento este lunes 5 de octubre de 2:30 a 5:30 p.m. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Hoy a las 11:25 damos por finalizado este evento.